Erev Tov, Shavua Tov, Jodesh Tov. Bienvenidos los que ya ingresaron, bienvenidos los que van a ingresar. Hoy es Yom HaZikaron de Jalelei Tzahal, el día de la recordación por los caídos en las guerras de Israel, en los movimientos clandestinos previos al levantamiento del Estado y también en todas las acciones terroristas que ocurrieron aquí en Israel y fuera de Israel. Hemos escuchado sentidos homenajes del presidente de Israel, Ruvi Rivlin, y quien más me sorprendió por su sensibilidad y su sabiduría fue Aviv Kojavi, que es el Ramatkal, el jefe del ejército israelí. Realmente me siento orgulloso de pertenecer a un país con estos militares eventualmente que tienen un nivel cultural impactante y que tienen una sapiencia impactante, más allá del amor recóndito a Eretz Israel. El día de Yom HaZikaron es un día sumamente importante en la existencia del pueblo judío, porque ese recuerdo significa una tarea que está reservada al corazón. El Zahor, dicen los Jajamim, es Bar Papé. Quiere decir, el Zahor es a través de la evocación de la palabra. Lo Tishkach, el no olvidar, es Balev. Hay un doble ejercicio que tenemos que hacer en este día. Por un lado, apelar a la palabra, pero también no dejar que el corazón se sienta menoscabado en su función de no olvidar. El recuerdo activo pertenece al corazón. El recuerdo de la palabra es la evocación de todo aquello que representa cómo hemos llegado a este tiempo. En bendita memoria de los 23.816, creo que es la cifra definitiva que se ha dado, de todos aquellos que dejaron su sangre en cada rincón de este país y también fuera de él, para poder lograr que hoy la Mediná llegue a cumplir 72 años, para todos aquellos que vaya la memoria, Ulezeher Olam, de Yel Lifnei Makom, de todos los tzadikim, los tzadikot, Kedoshim y Tehorim, que dejaron sus vidas en aras de este país. Bienvenidos a nuestro tiempo de Rambam virtual. Hoy continuamos con el capítulo 22, donde ahora ingresamos en las tareas reservadas también a todo lo que es el blanqueado de ropas, eventualmente, y el blanqueado de ropas y el arreglo de las ropas. Antes de todo, quiero dar una introducción pequeña, simplemente para que podamos entender de qué estamos hablando. Hay 13 labores que fueron necesarias para confeccionar vestimentas, de acuerdo a la Mishnah de Shabbat. Como dijimos, esquilar la lana, eventualmente, que ya lo estuvimos viendo, gozez, que lo estuvimos viendo con el cuidado corporal la semana pasada, y después, en caso de que el material con el que se confecciona es vegetal, si no fuera lana, también la extracción está prohibida porque estaríamos contravirtiendo la melajá del cosechar. Otra de las tareas es blanquear la lana de la suciedad. Eso se llama melaben. Melaben es de laván, darle tonalidad blanca de la suciedad y la grasa de heridas. Bien, y enseguida lo vamos a explicar con el Rambam y la halajá cotidiana. Peinar la lana para que resulte sencillo elaborar hilos con los cuales se hacían los tejidos. Y entonces, obviamente, eso también representaba la tarea, ¿no? Y por último, teñir la lana a los efectos de elaborar vestimentas e hilados bonitos. Por supuesto que hilar la lana, ya también, en caso de que la materia prima sea lino, se transgrede con la misma labor. Bien, entonces, uno de los conceptos fundamentales de lo que es las labores que transforman hilos separados de lana en un tejido único se llama
Sheti Ba'erev. Sheti Ba'erev es la urdimbre y la trama. ¿Sí? Quiere decir que si uno puede ver el dibujo del Pnei Halajá, ahí tienen ustedes el Sheti, la urdimbre, y Ba'erev, la trama. Esto es lo que es el tejido. Y este es el tejido también que está prohibido en el tiempo de Shabbat Kodesh, por supuesto, ¿no? Hacer todo esto con la lana. Obviamente, esto es lo que empieza el Rambam a hablarnos hoy en la halajá número 15. Nos dice el Rambam, Amjabez Hayab Mishum Belaben. La persona que lava una ropa o lava la lana, en este caso, es una persona que está transgrediendo con una de las melajot prohibidas que se llama melaben, que quiere decir blanquear. Ve asojet kesut, quiere decir la persona que va a lishot. Lishot es exprimir eventualmente un vestido, una vestimenta, lo que fuera, también hayab. Tampoco se puede, ¿no es cierto?, hacer el movimiento de expresión o de exprimir también una vestimenta. Y porque es como si estuviera también lavando. Lefijaj asur lithok matelit omoj, quiere decir, está prohibido eventualmente, dice el Rambam, no se puede ningún paño, ningún trapo, no se puede, obviamente, lithok, apretar. Befia Ashisha, quiere decir Bepeta Hakad, quiere decir en la apertura de la vasija. No puedo apretar algo para ponerlo como tapón en la boca de la vasija, para cerrarla. Shema Yaboli Veishita, que tal vez en el momento que la persona empiece a apretar el matlit, el paño o lo que fuera húmedo, puede ser que esté en ese momento haciendo cejita, sacando, exprimiendo su agua. Vein mekanejim disfoglu. Tampoco se puede lenaguer, no se puede secar con una esponja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente en el momento que uno quiere secar con esa esponja que ha absorbido el agua, eventualmente todo eso nos llevará obviamente a que el agua se desprenda. Y entonces, a no ser que tenga eventualmente algún lugar donde yo me pueda agarrar de él, quiere decir, en este caso, si yo tengo la esponja en mi mano, seguramente mi esfuerzo y la presión van a hacer que el agua se destile de la misma. Pero si vienen con una suerte de manijita o de lo que fuera encima, seguramente no voy a estar haciendo cejita, eventualmente no voy a estar quitándole el agua, שלא ישחוט. ואין מכסים חבית של מים וכיוצא בהם בבגד שאינו מוכן לה. גזירה שמא ישחוט. Tampoco se puede, por ejemplo, tapar, si necesito, un barril o lo que fuera, o un recipiente de vino con una ropa inapropiadamente que no está preparada para hacer esa tarea, no sea que se venga con esa ropa húmeda a retorcerla y exprimir, o sea, trabajar sobre esa ropa para tapar ese recipiente y esté haciendo entonces una tarea prohibida que es lishot. Ustedes saben, en la proyección hoy moderna, que cuando uno en su kior, en su pileta de cocina, donde lava todos los implementos de la cocina, también tenemos unas esponjas, ¿verdad? Y las esponjas para Shabbat tienen que ser diferentes a las esponjas que se usan durante los días de semana. Los días de semana, las esponjas en general absorben el agua. Y como absorben el agua, en un momento ustedes van a darse cuenta que cuando limpian, el agua queda retenida y después ustedes tienen que exprimir para que el agua se caiga. Shabbat, esa esponja no se puede utilizar. Debemos utilizar otras que son especialmente preparadas para Shabbat, que no tienen ese colchón eventualmente de la esponja habitual. Digo colchón porque son más suaves, estas son mucho más rígidas,
eventualmente, y se utilizan específicamente para Shabbat. Entonces, tratemos de revisar, en caso de que no hemos percibido esa diferencia, que no podemos utilizar la misma esponja que utilizamos durante días de semanas en Shabbat, porque eso significa lishot. Eso en última instancia va a terminar siendo sejitá. Sejitá quiere decir exprimir, eventualmente, o voy a tener que retorcer como un paño, y de esa manera estaré sacando el agua hacia afuera, y esa tarea está prohibida, de acuerdo a lo que dice el Rambam. Nishberalo Habit Beshabbat. El Rambam nos pone hipotéticamente ante la situación de que a la persona se le rompió un recipiente, un tonel que contiene vino, por ejemplo. Habit generalmente es de vino. Se le rompió en Shabbat. Y entonces, ¿qué quiere? Él quiere, obviamente, traspasar el contenido a otros recipientes, ¿no es cierto? Antes de que ese contenido, antes de que el vino eventualmente que tenía allí se eche a perder. Matzil mimena mashehu tzarich, la Shabbat velo vela orjim. Entonces, en ese caso, ¿qué puede salvar la persona? Dice Rambam, puede salvar lo que va a ser necesario para él y para los invitados. Como en Shabbat tenemos invitados, entonces podemos utilizar, podemos sacar, salvar del contenido que tiene ese recipiente, ese tonel, lo que va a ser necesario para mí y para mis invitados en Shabbat. Con la condición de que no junte el vino o el aceite con un sfog, con una esponja, o con algo que lo absorba inmediatamente, o con un maklit. Maklit es un paño, también de los paños absorbentes. ¿Por qué? Otra vez, porque si vamos a juntarlo con eso, vendremos a exprimir el ishot, ¿no es cierto? Y vamos a estar haciendo una de las tareas prohibidas eventualmente. Si era un habit de vino, ya sea un recipiente de vino o bien un recipiente de aceite. Sheim yaaseh kederech shebose bajol, porque si la persona actúa u obra de acuerdo como lo haría un día de semana, Shemaya Boli de Esgitán, o sea que venga a exprimir esa esponja o ese paño que utiliza para cubrir o para juntar lo que se ha volcado. Beketzad Matzil Mimena. Entonces dice, muy bien, ¿cómo hace entonces para poder recuperar de eso que se está vertiendo, de ese tonel que se ha roto? Me vi que li humanidad tajtea. Entonces trae un recipiente y lo pone debajo. Pero ya vi clia herbe y clot. No puede traer otro recipiente para que siga recibiendo. Clia herbe tzarev y otro más, ¿no es cierto? Otro cli para que venga. Entonces pongo uno abajo del habit, dice Rambam, abajo del tonel que está roto, o del recipiente que está roto, y ahí abajo pongo otro recipiente para que reciba lo que está. Pero no puedo poner arriba del loiclot, ¿no es cierto? Loiclot, ¿qué quiere decir? Otro recipiente, y ahora lo pongo suspendido en mi mano, y entonces como el tonel está roto, o el otro recipiente está roto, pierde por abajo, pierde por arriba, y yo tomo otro recipiente también adelante. O kliaher bitzaref, o eventualmente no puedo tomar un recipiente y acercarlo a la pared del primer recipiente que está roto para que el vino o el aceite fluyan directamente sobre él, y eso obviamente también está prohibido hacer en Shabbat. Gezerá Shema Yavi Kli Derech Reshut Harabim. ¿Por qué? En realidad es una gezerá, no es una halajá. ¿Por qué es una gezerá? Una gezerá es un decreto que los Jajamim han establecido. ¿Con qué finalidad? Para cuidar o para preservar el marco de santidad de Shabbat. Por ejemplo, muktzeh. Yo sé que esto en Shabbat se llama muktzeh. Yo no lo puedo tomar en Shabbat porque Shema, porque yo, como sé que para esto es para cortar, puedo utilizarlo eventualmente para cortar. Lo mismo pasa con una lapicera. Un bolígrafo también es muktzeh. Entonces, el muktzeh no es una halajá, ni es una melajá prohibida, perdón, es una halajá, pero no es una melajá prohibida, pero es una gezerá. Una gezerá es para preservar la santidad del Shabbat. Y entonces dice aquí, ¿por qué no se puede poner un recipiente que contenga abajo
y otro en el aire, y otro pegado a la pared, porque en última instancia puede ser que la persona, con el afán de querer seguir, no perder ni el aceite ni el vino, vaya a buscar más recipientes al espacio público, le vaya a pedir a un vecino, y entonces se esté transportando del espacio público al espacio privado, Reshut Rabim al Reshut Yahid, y también todo eso, ya empezamos estudiando el tema de los Reshuyot, quiere decir de los ámbitos en los cuales la persona vive y que no puede transportar en Shabbat cuando no hay Eruv, por supuesto. Nizdamnu lo orjim, dice, si esa persona eventualmente tiene invitados en la casa, entonces para esa necesidad, explican los comentaristas del Rambam, utarlo afle o sifkeli. En ese caso que hay invitados y que obviamente la persona se malogra frente a lo que está pasando, puede entonces ir obviamente y agregar más recipientes. Mevimi beitó kli ajer bekolet. Puede traer de su casa otro keli para poder recibir. Porque recuerden ustedes que esto no estaba estaba en el martef, ¿cómo se dice? En el subsuelo, en el sótano de las casas. Ahí tenían los toneles de vino o de aceite. Entonces todo eso estaba fuera del ámbito del hogar. Y eso representa transportar. Pero si tiene invitados, nos dice el Rambam, era lícito que la persona pueda ir a buscar más kelim para el honor de los invitados. Kli ajer umetzarfora rishon. Puede traer un segundo utensilio y lo suma al primero, ese que puso debajo. En ese caso sí. Pero que no sea que la persona tome más del aceite o del vino primero y después invite gente. Si no, dice Ela y Ezamen de Ajar Kajiklot. Sino que primero, obviamente, hará la invitación de los orjim con antelación a esa situación y después va a traer el keli. ¿Está bien? Dice, y si esa persona invitó a los invitados, pero sin la intención de invitarlos, para que él pudiera salvar el vino de su tonel o el aceite de su tonel, mutar. Porque estamos hablando aquí de arjaká, de alejar, quiere decir, estamos hablando aquí de evitarnos una tarea, eventualmente, que es solamente divrei jajamim. Quiere decir que en última instancia se podría llegar a hacer, aunque Marán Yosef Karo, en el Shulchan Aruch, dice que en principio no se puede obrar de esa manera, casi en forma engañosa, por lo tanto no puede invitar invitados que no deben eventualmente comer. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que Rambam estableció, pero Marán Yosef Karo estableció la halajá de Jerez. Bueno, la halajá número 17 nos cuenta acerca del lavado de las ropas. Por ejemplo, tit she'al bigdo. De repente encuentro que mi ropa está manchada con un poco de barro, con un poco de lodo, con un poco de tierra. Entonces dice, mesachsejó mi bifnim y no mesachsejó mi bajo. Quiere decir, lo puedo limpiar del lado interior de la ropa, pero no del lado exterior. Nosotros tenemos que pensar en lo que nos está hablando el Rambam, las ropas que se utilizaban, hombres, mujeres, eran ropas mucho más delicadas y finas que las nuestras. No en calidad solamente, sino en la forma de la confección. Por lo tanto, si yo tenía una mancha por fuera, eventualmente yo podía, como mi camisa, perdón, es algo finito, puedo limpiarla por dentro, le shafshef, como le shafshef minatzata penimi, o sea, actuar como rozando, puliendo, no sé cómo se dice en español, les pido disculpas, pero no de afuera. Gezerá Shema Yehabes. ¿Por qué? Porque eventualmente la Gezerá es que la persona eventualmente pueda Yehabes,
pueda llegar a lavar. Y eso está prohibido. Umutar le gardó batziporen beinojo shema y albeno. Pero sí se puede, no le shabshev, como frotar, eso sería le shabshev por dentro, sino se lo puede legaret con el tzipor. Se lo puede rasgar con la uña. Y no tenemos dudas de que lo vaya a blanquear. A mesachsej et sudar, ¿no? Y entonces aquí nos habla ahora de mesachsej et sudar. Quiere decir, la persona que viene a frotar, ¿no es cierto?, para sacarle lustre, brillo, eventualmente, azul está prohibido, y precio húmelo no, porque en última instancia lo está blanqueando. ¿Qué quiere decir? Mesachsej et sudar, ¿no es cierto?, que son todas las ropas de lino, que son como sudarín, porque son ropas verdaderamente de una contextura fuerte, obviamente, y entonces quedan duras después de su lavado. Entonces, en un momento, cuando la persona esa quiere, les a sudar, quiere frotar ese sudar porque quedó lavado su ropa superior, y entonces va a ser el frotado, va al raquejo, es como que lo va a ablandar, porque es como si lo estuviera blanqueando. Aval, a Haluk, mutar. Pero Haluk es una ropa interior, no es la ropa externa. Está permitido mi preya en Cabanato el al raquejo, porque la intención que es hacerlo un poco más suave, porque la ropa después de lavada quedaba obviamente aparentemente con toda una situación de apresto que ya de por sí tenía los vegetales que eran las ropas, ¿verdad? Entonces, en este caso, también es importante saber que la ropa externa no se puede, eventualmente, porque eso haría que la estaría lavando o blanqueando, mientras que por la ropa interior sí se la puede hacer. Voy a pasar un minuto entonces a la halajá cotidiana. La halajá cotidiana nos explica el Rab Melamed. La labor del blanqueado consiste en limpiar tanto la lana como el lino para confeccionar con estas prendas de vestir. Lavar la ropa para limpiarla es una labor derivada del blanquear, así dice también el Rambam en el Hot Shabbat. El lavado de ropa se lleva a cabo, nos explica Rab Melamed, en 3 etapas. Colocando la prenda en remojo, frotándola de shavshev y escurriéndola, dejándola que caiga su agua. Tras cada una de estas etapas se desprende de la prenda parte de la suciedad, por lo que cada una de estas está prohibida por la Torá. Entonces, las etapas del lavado de ropa. El lavado de ropa se inicia con la colocación de la prenda en remojo. Así explica el Rab Melamed en leyes referentes al blanqueado y lavado. Bajo el agua, las manchas ceden parcialmente y algo de la suciedad es liberada del tejido, disolviéndose en el líquido. Por lo tanto, está prohibido poner ropa en remojo en Shabbat. Eso no se debe hacer. Por ejemplo, está prohibido colocar ropa sucia de bebé en agua, a pesar de que la parte más significativa del lavado se piensa llevar a cabo una vez finalizado el Shabbat. Puesto que esto es un mero acto de poner del remojo la prenda, ya el hecho de ponerla en remojo la prenda es que la prenda se limpia un poco. La segunda etapa del lavado consiste en frotar la prenda cuando aún está mojada. Bien, eso entendemos muy bien que es lo que dice el Rambam del Eshavshev. Y es la etapa más importante del lavado, pues al frotar las manchas, tanto estas como la suciedad, ceden, disolviéndose en el agua y por ende desaparecen. La tercera etapa del lavado nos enseña el Rab Melamed, y siguiendo lo que explicaba el Rambam recién, consiste en escurrir la prenda, escurrir, decía Lishot, del agua que absorbió. Al hacerlo, se liberan de la prenda, junto con el agua, tanto manchas como suciedad. Dado que con cada escurrida sale un poco de la suciedad, cada una de estas está prohibida por la Torá. Ya no se puede Lishot una vez y otra vez y otra vez, porque en cada etapa sale algo de la suciedad. Aunque la prenda se haya mojado por efecto de la lluvia, atención, tema también importante,
aunque se haya mojado, está prohibido escurrirla a los efectos de secarla. Pues al hacerlo, inevitablemente se está limpiando en algo a la prenda. Entonces, ¿qué hay que hacer? A los efectos de evitar que la persona pueda llegar a escurrirla, los sabios prohibieron sostener en las manos una prenda empapada en agua. Sin embargo, se permite seguir vistiendo ropas que se mojaron con la lluvia, y aunque se las haya quitado, en caso de carecer de otra muda de ropa, puede volver a vestirlas, mas no poder transportarlas de un lugar a otro sin motivo aparente. Entonces, si yo voy con un piloto, con un impermeable a la sinagoga y se ha mojado, bueno, tengo más ropa, por supuesto, entonces puedo sacarme esa ropa y dejarla, obviamente, colgada de un perchero, pero no la puedo poner en algún lugar donde se escurra o colgarla donde se cuelga la ropa. Algunas veces, nos explica el Rab Melamed, tiene lugar una cuarta etapa en el lavado de la ropa y es ponerla a secar junto a la estufa. Calor, tras haberla escurrido, de modo tal que con el calor, la humedad de la prenda se evapore junto con los resabios de suciedad. De esta manera, cuando se calienta, la prenda queda limpia y resplandeciente. Esto se acostumbraba a hacer con la lana bruta, recién esquilada y lavada, se la blanqueaba entonces junto a la estufa. Y esta acción se incluye en la labor, aunque les parezca mentira, de blanqueado, que la Torá prohíbe. Por lo tanto, está prohibido colocar junto a una estufa que está a una temperatura intolerable para la mano, Yad Soledet Bo, más de 45 grados, un abrigo que se mojó bajo la lluvia o una toalla que se humedeció por su. ¿Está bien? Es importante saber que la Sagrada Torá no solamente prohíbe el lavado de una prenda completa, sino que prohíbe también eliminar una simple mancha. Hablamos de Shabbat. La prohibición aplica tanto si se quita la mancha con agua con saliva, o bien si se aplican otros productos de limpieza, como lo que fuera, quita manchas o lo que fuera. Asimismo, si sobre la prenda cayó un producto aceitoso, también está prohibido ponerle talco para evitar la formación de una mancha. Así decía el Rab Shlomo Zalman Auerbach en Shemirat Shabbat Keilhatá, alaba Shalom. También los sabios prohibieron realizar cualquier acción que haga pensar a los demás que se lavó ropa en Shabbat, transgrediendo así la prohibición de la Torá. Por lo tanto, y esto es lo que les explicaba antes, si las vestimentas se mojaron en Shabbat por la lluvia, no se habrán de colgar a secar sobre la cuerda que se emplea habitualmente para secar ropa recién lavada, sino que se deberá colgar en un sitio que no es usado habitualmente para el secado, como por ejemplo una percha o una silla. En el caso de que las prendas se pusieron a secar antes de la entrada del Shabbat, o sea, yo lavé la ropa, Erev Shabbat, a las 5 o 6 de la tarde y las colgué, se las puede dejar sobre la cuerda durante el día de Shabbat. Nadie va a pensar que yo estuve lavando en Shabbat en ese caso. Entonces eso también es importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta. Bien, entonces, un detalle también, quitando el barro a prendas de cuero y zapatos, explica el Rab Melamed, existe una diferencia entre las prendas comunes y las confeccionadas con cuero. Las prendas comunes confeccionadas con hilos de lana, lino o similares, está prohibido colocarlas en remojo. ¿Por qué? Porque al hacerlo se las está lavando. En cambio, se puede poner en remojo una prenda de cuero y lo único prohibido por la Torá es lavarla abiertamente, es decir, de shafshef, frotarla enérgicamente. La diferencia radica en el hecho de que en las prendas comunes el agua es absorbida, y esto es muy importante, por el tejido. Y al pasar esta entre los hilos, eso que le mostré, la urdimbe y la trama, el shetí ba'erev, que es el tejido en sí. Entonces, al pasar esta por entre los hilos, remueve las manchas, el agua, y la suciedad, por lo que el lavado se inicia al colocar la prenda en remojo. Y eso está prohibido hacer en Shabbat. Sin embargo, el cuero no absorbe el agua fácilmente. Por otro lado, el agua no fluye por su interior y por lo tanto no puede remover la suciedad adherida. Si bien al poner cuero en remojo puede ablandar o eliminar una suciedad adherida, el agua en sí no se considera que ha sido absorbida eventualmente, y esto es importante que tengamos en cuenta, por lo que no lava la suciedad interior. Entonces, si lavo el cuero frotándolo enérgicamente de un lado con el otro mediante un cepillo, la suciedad interior saldrá del agua y este será un lavado prohibido por los.
O sea que eso no lo puedo hacer, obviamente, en el día de Shabbat. Entonces, si se adhiere al cuero una suciedad desagradable, se la podrá retirar mojándolo en agua. Pues en este caso se está quitando únicamente la mancha en cuestión y el resto de la prenda no está siendo lavada. Pero si está prohibido sí frotar el sitio de la mancha, pues de esta manera se está retirando también la suciedad absorbida en el interior de la prenda. ¿Bien? Eso es la diferencia. Zapatos de cuero, por ejemplo, que se ensuciaron con polvo, se pueden limpiar con un trapo. Pasa, ¿no es cierto? Ya que el polvo no está absorbido al interior del cuero, sino que es exterior al mismo. Pero está prohibido cepillarlos, los zapatos, o frotarlos intensamente con un trapo para sacarles brillo. No se le puede sacar brillo a los zapatos en Shabbat. Si el barro o el fango se pegaron a un zapato o a una prenda, estudiamos en el Rambam, ahora vamos a ver los zapatos, quien lo retira pulverizándolo transgrede la prohibición rabínica de moler. Quiere decir, quedó algo de barro o de fango y se secó. Entonces pulverizar significa que lo saco con la mano y lo deshago. Eso es pulverizar. Eso es moler, tejiná. Es como moler algo. En caso de duda respecto de si quitar el barro provocado por su polución, se lo podrá retirar. Quiere decir, respecto de si quitar el barro provocará su polución. Yo puedo sacar el barro, puedo sacar el montículo, el bloque. Y si tengo duda de que eso se puede pulverizar, esté autorizado a priori que lo puedo. En caso de necesidad importante, aunque sea claro que al quitar el barro este se puede pulverizar, se lo habrá de retirar de un modo diferente a lo habitual. Por ejemplo, golpeando un zapato con el otro o golpeando el torso de la mano sobre la prenda embarrada. Y esto obviamente pasa cuando obviamente tengo algún temor en particular o me tengo que presentar delante de gente y eventualmente eso me hace sentir alguna vergüenza en particular sobre este escenario, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir, después vamos a ver un poquito más, o la vez que viene, sobre quitar las manchas. Dice el Rambam en la halajá número 18, estamos hasta la 22, si podemos llegar, minaal o sandal, el calzado o la sandalia que se ensució con barro o con excrementos, se lo puede leshach shejo bamai. Quiere decir, se lo puede eventualmente poner un poco en agua, abarle hafzó, pero lavarlo en sí, quiere decir, no se lo puede frotar, ¿no es cierto?, de los dos lados, uno con otro, como se acostumbra a hacer en el lavado, las dos partes, eso está prohibido, de hafzó azul. Ve'en megardim lo minalim velo sandalim, quiere decir, no se puede legarer, como si fuera raspar, ni el calzado, perdón, ni la sandalim, aval sajim u mekanjim etayeshanim. Pero sí se puede, eventualmente, los calzados que son antiguos, se los puede remojar, obviamente, porque ya son viejos y obviamente ya no van a absorber nada, ni se van a mejorar o renovar. Mientras que los nuevos, eventualmente, es como si estuviera labrando ese cuero y por lo tanto no lo puedo hacer. Kar o keset, shaya leem tzo'autimo. Si tengo un almohadón o una almohada, ¿no es cierto?, que sobre la cual se depositó algo de excremento, eventualmente un bebé o una criatura que estuvo en la cama, o tinuf, o alguna otra suciedad, dice mecanejó bismarto. Quiere decir, se lo puede lecanear, limpiar con un trapo, pero no se puede arrojar agua, eventualmente. Veimaitá al shelor, pero si todo esto pasó sobre algo de cuero, no tiene malea mai machetejele. En este caso se puede poner agua hasta que desaparezca completamente esa mancha o esa suciedad maloliente, eventualmente, porque dijimos que el cuero no absorbe, ¿verdad? Mishenit lajeja y adobetit. Ahora la situación es la mano, que está manchada con barro, con fango, con lodo. Mekanja biznaba sus, ubiznaba para, ubamapa, kashá, suyale, josba, kotzim. Se la puede eventualmente limpiar la mano con la cola del caballo o con la cola de la vaca. Ustedes se dan cuenta entonces que obviamente el Rambam está hablando de
su propia realidad, cuando teníamos animales de establo en la casa. Entonces uno podía utilizar las crines del caballo o de la cola de la vaca para poder limpiar la mano. Ubamapá akashá asuyale josba kotsin. Y también con un guante que era un guante hecho muy sólido, muy duro, y se utilizaba para sacar las espinas, eventualmente. Pero no con una toalla, mapá, en este caso, con una maquever habitual, porque eventualmente, porque si después se va a ensuciar tanto esa toalla o ese repasador, voy a ir a lavarlo. Entonces ya ahí va a ser más problemático. Se lo hace que derecho se bajó, ¿no es cierto? Que como en la semana me ensucio, me lavo con un repasador o con un trapo y voy a ir a lavarlo, obviamente esa servilleta de tela o un repasador. La halajá número 20 habla de Misha Rahatz Bamaim, Istapek Be Lumtito Umavia Beado. Quiere decir, la persona que se bañó en el agua se puede secar con su toalla, Umavia Beado, que trajo en su mano. Ven Joshishim Shema Isho. Y no tenemos miedo que la persona vaya a hacer una expresión, a exprimir con esa toalla, porque sabe que se va a secar nada más. Dejen Mishenashu Kelat Baderech, la persona que se le cayeron sus ropas al agua en el camino y se humedecieron. Mehalech Baem, puede caminar con ellas, como dijimos, llueve, salimos del Beta Knesset, llovía torrencialmente, eventualmente, como este Shabbat, vamos a suponer, los que fueron del Beta Knesset o al Merhat Tziburi, y se mojaron. Entonces, en este caso, Mehalech Baem, Ben Joshishim Shema Yisrael. Nadie tiene miedo que la persona vaya a exprimir, ¿no es cierto?, sus ropas. Beazurlo de Shatejan, Bafilu Betoch Beito. Tiene prohibido entonces ponerlos a secar incluso dentro de su casa. Y será Shema Yomara Roé, estudiamos antes, no diga que la persona que lo ve, esa persona lavó su ropa en Shabbat y ahora la pone a secar. Mejor Makom Shasur Hamim Bipnei Barita Ain, y esto es muy importante que dice Rambam, y todos aquellos lugares que los Jajamim prohibieron algo por Marit Ain, quiere decir por la apariencia, Afilu Bejadre Hadadim Asur. También está prohibido hacerlo ¿dónde? Aquí adentro, no me ve nadie. Yo estoy aquí en mi oficina, en mi escritorio, eventualmente, entonces lo puedo poner a secar aquí. Por supuesto que ya sabemos hoy en día que no se lo puede poner a secar en la cuerda donde se cuelga la ropa. Eso está clarísimo. Pero aquí adentro, por supuesto que se puede hacer. Shetei Metaharot Zohar Gabezo dice: Noter et apkak bentayim umashikan. ומחזיר את הפקק למקומו מפני שאינו בא לידי שחיטה. שני מטהרות זו על גבי זו. quiere decir, hay dos mikvaot de mayim, de agua. Una está por encima de la otra. Y en cada una, por supuesto, no tienen estas mikvaot, estos recipientes de agua, llamados mikvaot, no tienen la medida que tienen que tener para hacer una mikve, que son 40 CA de agua, ¿no es cierto? Eso es lo que haría que ese lugar de aguas de lluvia y aguas comunes tienen 40 CA, una medida de sólidos y también de líquidos, ¿no es cierto? Y esas 40 CA es la cantidad de agua requerida para que la tevilá, la sumersión, la inmersión en ella sea callada. Y entonces dice, estas dos metaharot las llaman el Rambam, no le llaman mikvaot, metahor, ¿no? De pureza. Estas dos que están en una ciudad, no, dice que están comunicadas entre una y otra por un nekev, por un orificio, eventualmente, que las va uniendo y hace de las dos que tengan la medida debida. O sea, esta mikve de arriba no tiene 40 y esta de abajo 40 no tiene. Pero eventualmente, con el nekev, con el orificio que comunicante, hace que la de abajo tenga y la de arriba también, porque en última instancia hay un paso de comunicación. Entonces, ¿qué dice el Rambam?
Dice, Notel tapkak bintaim umashikan. ¿Qué quiere decir? Puede tomar, obviamente, el pkak, puede tomar el tapón, que estaba hecho de tela, y entonces puede puede ocluir el orificio que hay entre ambas, bien como, y lo vuelve a poner en su lugar. Mi y no validez agita. Porque, ¿qué pasa con el pkak? El pkak no es un tapón de metal o de plástico, sino que era de tela. Entonces, si es de tela, obviamente tiene agua. Y si tiene agua, puede ser que la persona venga a exprimir ese agua, a quitar el agua del día. Entonces dice, no validez porque la idea de la persona, ¿cuál fue? Él no quiso poner ese tapón para taparlo en forma absoluta, el orificio entre las dos mikvaot, porque en ese caso, si iba a tapar todo el orificio, iba a hacer que las mikvaot no fueran teorot, no iban a tener 40 CA, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace todo esto? Upokekim et aviv de sudarim ubehol davar amitantel. Dice, se puede, dice, Pokekim et aviv, viv eh, es donde se acumulan las aguas de lluvia. Dice, se puede, dice, obturar un poco el fluido de las aguas de lluvia hacia la puerta del Bib de Sudarim, que el Bib es el lugar por donde se comunicaban las aguas de lluvia, el pozo, ¿no? a la mikve habitual. De Sudarim o mejor para mitantel. Se puede hacer con trapos o lo que fuera, con todo lo que sea transportable, que deje lo yatsufu amaim a la ojalim de manera tal que las aguas no vengan a cubrir eventualmente ni los alimentos ni los kelim. Recuerden que las mikvaot estaban en la parte inferior de las casas que tenían, muchas casas tenían mikvaot. Avalem porque kibetabir que deje amaim labor, pero no se podía obstruir el bib, el pasaje de las aguas de lluvia, para que desciendan las aguas al pozo, ¿no es cierto? Quiere decir desviar las aguas de lluvia que no salieran del patio, eventualmente, por la canaleta, el bib, sino que llenen el pozo que está en el patio. Entonces, en este caso, la persona quería obstruir definitivamente para que no se vaya el agua de lluvia. Entonces dice, no se puede hacer una obstrucción de ese pasaje de las aguas de lluvia hacia afuera para que pasen las aguas al pozo. Porque puede ser que con la fuerza que tenga que hacer, con ese trapo para obstruir el, eh, el, eh, el edificio, venga a hacer sejita, una expresión, sharea pkak sharui bamay. ¿Por qué? Porque el pkak, ese tapón de tela, está nomás metido, puesto dentro del agua. ¿Sí? Azul etaken beit yad shel begadim. No se puede arreglar el sharbul, la manga de las ropas, ule shabram shvarim shvarim. También no se las puede, le shabram es le capel, doblar. Quiere decir, bekfalim betuyakim, no se la puede doblar en dobleces exactos. Que derech metaknim bajo la begadim que se me como se hace todo durante las 2 semanas cuando a las ropas se las lava. Tampoco se pueden doblar las cosas en Shabbat como se hace en día de semana. Bien, por eso el talit, si lo queremos doblar en Shabbat, lo hacemos diferente a como lo hacemos todos los días. El talit tiene sus dobleces. Lo tendríamos que hacer por el lado donde no se dobla, eventualmente donde no tiene doblez, o hacerlo diferente a como lo hacemos durante la semana. Veímoslo allá lo que le la y si no tenía otro que vi para poder cambiarlo, quiere decir, y la persona piensa vestirlo, esa ropa al día siguiente, y lo quiere cuidar, esa ropa, esa camisa, ese pantalón, para que no se arrugue, eventualmente, mutable capló, ule fastó, ule casot, boque leche, naevo, beshabat.
lo puede colgar, lo puede doblar, se puede cubrir con él para que pueda realmente la persona embellecerse en el día de Shabbat. Y esto es que sea una ropa blanca, nueva. Porque la ropa blanca, nueva, obviamente, si no vamos a tratar de cuidarla y doblarla adecuadamente, se va a arruinar enseguida. Y cuando hace los kipulim, los dobleces, que no lo haga sino uno solo. Quiere decir, dos personas, no le puedo pedir a mi señora que me ayude a doblar la camisa o el pantalón, porque si lo hacen dos personas, van a hacer un doblez realmente perfecto. Y domele kipush el hol. Quiere decir, es parecido a lo que es los dobleces de día de semana. Muy bien, que tengamos un tiempo para el recuerdo que sea sublime y que tengamos también un tiempo de Yom Ha'atzmaut muy, muy feliz y muy, muy alegre. Nos quedan, para completar este capítulo 22, la alajá número 23, 24 y hasta luego la 33. Los temas que vamos a estudiar: el que pinta y el que cose, el que rasga y rompe, y luego pasamos ya, dejamos las vestimentas y pasamos a lo que es la construcción, construir y destruir o demoler. Moray Barabotay, buena semana. Muchas gracias por acompañarnos y si Dios quiere, nos estaremos escuchando la próxima semana. Que estén muy bien.